Hola, muy buenas tardes. Se presenta su compañero y amigo Javier Tabasco. Soy de la iglesia Casa de Dios y Puerta del Cielo, que está al mando de nuestro Padre espiritual y pastor, el apóstol Eduardo Rodríguez. En este momento voy a hablarte de un tema muy especial, el cual ha cautivado mi vida, porque es un tema tan importante en la raíz espiritual que cada uno como joven, adulto o persona espiritual que debe ser hijo de Dios debe tener. Este tema se llama el amor verdadero de Dios, lo cual lo estaremos estipulando por un versículo bíblico y va a ser el fundamento de esta enseñanza, que es 1 de Juan 4, 19, 21. Vamos a la cita. Yo aquí ya tengo la cita. Dice 1 de Juan 4, 19, 21. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios que no ha visto? Si nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Imagínate tan importante que te dice la Biblia. Si tú no amas a tu hermano, no amas a Dios, en pocas palabras. ¿Quién es tu hermano? Tu hermano no es solo tu hermano de sangre. Tu hermano es la persona que se sienta al lado de ti en la iglesia. Tu hermano es el que está al lado contigo trabajando en esa fábrica. Tu hermano es el que está al lado de la pecera cuando vas en la pecera para algún mandado. Todos ellos son tus hermanos, porque todo el mundo es tu hermano. Tienes que defender esa palabra de Dios. Aún el que te daña, aún el que dice ser tu enemigo, ese también es tu hermano, y por lo tanto tienes que amarlo con todo tu corazón. Tan importante es. He visto en estos momentos por Facebook, he hablado con tantas personas y les pregunto sobre el amor de Dios a través de ellos, cómo es que se manifiesta. Me han llegado personas, más que nada chavitos, porque siempre he dicho que los jóvenes suelen ahogarse en un vaso de agua por no tener las experiencias en todas las áreas de su vida. Llegan que están dañados porque no entienden a sus padres, otros porque sus padres no los tratan bien. Decía una, yo quisiera que tener un padre, la otra me decía, yo quisiera tener una madre. Otros simplemente no tenían padres, ninguno de los dos, o vivían solos y se sentían solos en este momento. Y lo malo es que toda la culpa recae en los padres, porque un joven siempre le echa la culpa a los padres, o a los familiares, a los abuelos, a los tíos. Y te lo digo por experiencia, porque antes de conocer lo que era Dios a través del amor, antes de conocer quién era Dios en el amor para mí, antes de que Dios mostrara su amor en esa presencia, en ese dulce palpitar que Él me da, antes de que yo lo conociera, yo también defendía mi teoría, que si yo estaba mal, era porque mis padres así me lo habían enseñado. Mas no obstante, tuve que entender que si mis padres no podían amarme de la manera correcta, es porque a ellos tampoco les habían enseñado a amar de la manera correcta. Y esa cadenita se iba creciendo, no solo de mis padres, sino también a mis abuelos, y de mis abuelos a mis bisabuelos, y de mis bisabuelos a mis tatarabuelos, y así se iba la cadenita hasta la quinta, sexta, séptima generación. ¿Por qué? Porque hubo una persona, un padre más mayor, que él no pudo enseñarles a amar, y por ende se fue pasando por toda la familia. Cuando yo entendí eso, dejé de juzgarlos, y al contrario, cada vez que se equivocaban decía, ellos no les enseñaron a amar, por lo tanto yo no tengo el derecho de juzgarlos. Entonces eso me levantaba el ánimo y me empecé a meter más en lo que Dios quería hablarme a través de su amor, y entendí principios bíblicos que Él tenía establecidos para mí. ¿Qué dice 1 de Juan 4, 20? Ama a tu hermano, porque si dices que amas a Dios y no amas a tu hermano, en pocas palabras, eres un mentiroso. Antes de que me acercara a Dios, antes de que llegara a la iglesia donde me invitaron, batallaba mucho en esa área, porque venía de una familia que son muy broncudos. Ahorita gracias a Dios ya no son tanto broncudos, pero era un batallar de siempre
Porque en mi familia eran de esos de que si tú los mirabas a la cara, salía mi abuelo con el machete y te volaba la cabeza. Así de sencillo. No necesitabas tú gritarle, hey. No necesitabas tú moverle algo ahí para que él se enfadara. Él tenía un humor tan fuerte que con cualquier cosa ya lo tenías encima. Y eso se fue pasando. Era ahí la enseñanza que mi abuelo nos daba, era que siempre se tenía que hacer lo que él dijera. Y si tú no lo hacías constantemente como él quería, su regla o su forma de curarte, de ayudarte, era golpeándote. Y a la vez la Biblia dice, es obvio, hay que instruir al niño con vara dura, pero no se refiere a ese tipo de vara. Se refiere a una enseñanza de amor, a una enseñanza de paz, algo que nos enseña que es más profundo el amor y que es importante la obediencia, porque en la obediencia demuestras el amor a tus seres queridos. Entonces yo tenía un daño colateral sobre la vida de mi abuelo. No lo hacía, no lo hacía en mi vida, pero como fui aprendiendo de Dios, como fui aprendiendo todo lo que Dios estaba estipulando para mí, en ese momento recibí una palabra cuando yo estaba orando y Dios me dijo, ves y pídele perdón, ves y perdónalo, porque en el perdón está el amor genuino que yo te quiero dar. Entonces en ese momento, cuando yo me desperté ese día, me levanté y busqué a mi abuelo, y cuando lo busqué recuerdo que le dije, abuelo, yo lo quiero mucho, yo lo amo, yo lo respeto, y si alguna vez le hice un daño, perdóneme usted a mí, y viceversa, si usted me dañó, yo lo perdono, porque yo no soy nadie para juzgarlo, y viceversa, usted no es nadie para juzgarme a mí. Cuando yo hice eso, desde ese momento hasta ahorita en la actualidad, yo y mi abuelo somos tan cariñosos, comemos juntos, tenemos tiempo para pasarla juntos. Y no creas, en ese momento cuando me acerqué a él se me hizo difícil, porque se me venía a la mente los recuerdos, y yo entendí que era Satanás que venía a través de los recuerdos a decirme, pero él te golpeaba por la nada, él te hacía esto, él te hacía el otro, ¿por qué tienes que perdonarlo? Al contrario, él te tiene que pedir perdón a ti, porque él fue el que te golpeaba, él fue el que te humilló en ese momento, él fue el que te hacía menos. Pero cuando yo entendí que yo era el que tenía que demostrar el amor genuino de Dios, fue ese momento cuando Dios se empezó a manifestar en mi familia. Desde ese momento, ese principio bíblico empezó a abrazar a mi familia de una manera que esa honra empezó a crecer, no solo en mí, empezó a crecer en mi madre, empezó a crecer en mi padrastro, empezó a crecer en mi hermana, y eso nos ayuda. En la actualidad soy la única persona que va a la iglesia en mi casa, pero eso no significa que ellos no conozcan de Dios. Yo sé que a su debido tiempo ellos van a llegar, pero en este momento el que se tiene que encargar de la espiritualidad de la casa soy yo, demostrándoles que vale la pena ir a la iglesia. Si tú eres de esas personas que van solos a la iglesia, si tú eres madre soltera y vas sola a la iglesia, o si tú estás casada y vas sola porque tu esposo no va, demuéstrale con ese amor genuino de Dios que ir a la iglesia y aceptar a Cristo en tu corazón sí logra un cambio, y es un cambio de amor genuino. Y viceversa, si tú eres hombre y vas solo a la iglesia y tu esposa no va, demuéstrale a ella que tú tienes ese cambio genuino de amor de Dios. ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo voy a demostrar en mi casa? Si tú eres madre y tu esposo te dice, ¿sabes qué? Hazme de comer. Tú le vas a hacer de comer la mejor comida. Tú le vas a demostrar con amor todo lo que él necesita, y le vas a decir, todo esto que hago, Dios me ha enseñado a hacerlo. Y viceversa, si tú eres hombre y tu mujer te pide que le ayudes en algo, si tu mujer te dice, limpia esto, limpia el otro, y tú, por ende los hombres que tratan de decir siempre, hey, no, vengo cansado, pues yo soy el que trabajo, pero si te tomaras ese pequeño tiempo de ayudarles, y cuando termines de ayudarles, diles, esto que estoy haciendo me lo ha enseñado Dios en el transcurso que voy a la iglesia, en el transcurso que acepté a Cristo en mi corazón. Entonces eso fue lo que hice yo, demostrar lo que estaba haciendo Dios en mi vida cuando empecé a la iglesia,
Y mi familia lo empezó a ver, mi abuelo empezó a ver que cambié, empezaron a ver que ya no me drogaba, empezaron a ver que tenía ganas de estudiar otra vez, empezaron a ver que cuando empecé a ir a la iglesia otra vez, me metí a la escuela, y cuando me aceptaron entrar a la escuela, empezaron a crecer mis calificaciones, empecé a ser una persona ejemplo a seguir como joven en la escuela. Se acercaban jóvenes a pedirme ayuda y todo eso lo miraban. Tú puedes llegar a la escuela en la que asisto ahorita, en la actualidad, en la que estoy cursando. Es el plantel 02 del COBAR, se llama Hilarino Jiménez León. Tú puedes ir ahí y a cualquier maestro le puedes preguntar de mí, en coordinación, en su dirección, en la dirección. Tú puedes ir y preguntar quién es Javier Tabasco para ellos y te van a decir, es un hombre de Dios genuino, que ha aceptado un cambio y que lo ha demostrado con hechos, no con palabras. ¿Y sabes por qué? Porque el simple amor de Dios sobrepasa todos los límites y vence todas las debilidades que una persona puede tener. El amor es el mejor fundamento para ser una persona de bien. Debes entender esto, porque el amor te hace perdonar. Y cuando tú perdonas, siempre he dicho que ese perdón es como la tijera que corta esa atadura. ¿Por qué? Porque cuando tú dañas a una persona, o viceversa, esa persona te daña a ti, crean una atadura, una ligadura que es como una cuerda fuerte que los aprieta a los dos y los tiene así. Pero al momento que tú pides perdón, o al momento que esa persona pide perdón, ese perdón viene a ser la tijera que corta esa ligadura. Y créeme, cuando tú cortas esa ligadura, vienen los beneficios que son los dones del Espíritu Santo: la paz, el amor, la felicidad, el gozo, la bondad. Todo eso viene cuando tú te atreves a pedir perdón, porque el primer fundamento es el amor. Y cuando tú amas, por ende, perdonas a quien te daña, perdonas a quien te humilla, perdonas a quien te hace el mal, porque la Biblia dice, es mejor pagar bien por mal. Es mejor vencer al mal con el bien, porque el bien siempre vence al mal. Es un versículo estipulado, una cita estipulada, porque el amor de Dios así es. Ama a tu hermano, porque si tú amas a tu hermano, ¿qué dice Primera de Juan? Si tú amas a tu hermano, de verdadmente amas a Dios. Es la forma más especial de demostrarlo. Y yo sé que es difícil, en veces es difícil perdonar a tu enemigo, en veces es difícil perdonar al que te pidió dinero prestado y ya nunca te pagó, el que te robó, el que te quitó algo, el que te quitó a la novia, el que te quitó a la esposa, el que te hizo de agua algo que tú querías. Es difícil perdonar, pero como dijo Jesús en el Nuevo Testamento, en San Mateo, si esa persona te pide la camisa, quítatela. Si esa persona te dice que camines una milla, camina otra milla con ella. Y ese disque enemigo te golpea en la mejilla, ponle la otra demostrando que tú lo amas. Cuando él te pida algo y tú lo veas sufriendo a él, no tengas poder de venganza con él, al contrario, ten el poder genuino de amor de parte de Dios y ayúdale, porque así no solo demostrarás que tú no tienes mal contra él, sino demostrarás que estás cumpliendo lo que está escrito en este pequeño libro tan poderoso que es la santa y poderosa escritura que Dios dejó para ti. Dios nos está levantando como grandes guerreros. Dios nos está levantando como grandes personas de bien, pero el cambio está en nosotros. Es momento de cambiar, demostrando que tenemos el amor de Dios en nuestras vidas. Dios te bendiga.